En el bullicioso aeropuerto de Barajas en Madrid. Javier López. Un auxiliar de vuelo de 28 años con una reputación impecable en Iberia Airlines. Vio como su compañera azafata, con una sonrisa falsa, le arrebataba el billete de primera clase a un joven pasajero visiblemente nervioso. El chico, Miguel Rivera, de 22 años, había sido delatado por un beso fugaz con su novio en la zona de embarque. ¿Y la azafata? Murmurando algo sobre valores familiares. Rompió el ticket en pedazos ante los ojos atónitos de todos. Javier, que había ocultado su propia orientación sexual durante años por miedo al rechazo, sintió un nudo en el estómago y, en un impulso que cambiaría su vida, intervino gritando: «Esto es discriminación pura», lo que desató un escándalo que llegó a los titulares nacionales y lo catapultó a una batalla legal que nadie esperaba. Javier siempre había sido el tipo de persona que evitaba los conflictos. Criado en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un militar retirado, repetía constantemente que los hombres de verdad no muestran debilidades, Javier había aprendido a enterrar sus sentimientos profundos. A los 18 años, se mudó a Madrid para estudiar turismo y terminó trabajando en las aerolíneas, donde el glamour de los viajes internacionales le permitía escapar de su realidad opresiva. Pero esa mañana de junio, todo cambió. Miguel, un estudiante de arquitectura de Barcelona, viajaba a Nueva York para una beca, y su novio lo había acompañado al aeropuerto. El beso fue inocente, un adiós tierno. Pero en un país donde el matrimonio igualitario era legal desde 2005, aún persistían bolsas de intolerancia, especialmente en entornos tradicionales como el de algunos empleados de aerolíneas. La azafata, llamada Carmen, una mujer de mediana edad con un crucifijo colgando del cuello, había actuado impulsivamente, alegando que no toleraría comportamientos inmorales en su vuelo. Javier, que estaba a cargo del check-in ese día, no pudo quedarse callado. Corrió hacia ella, le quitó los pedazos del billete y enfrentó a la multitud que se formaba. «Esto viola las leyes antidiscriminación. Llamen a seguridad», exclamó, su voz temblando por la adrenalina. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con gratitud, pero también con miedo. En ese momento, Javier no pensó en las consecuencias: su puesto de trabajo, su familia, su secreto. Solo vio a un joven como él había sido, vulnerable y expuesto. El escándalo estalló rápidamente. Los pasajeros grabaron el incidente con sus móviles, y en cuestión de horas, el vídeo se viralizó en redes sociales. Hashtags como «No a la homofobia en vuelos» y «Justicia para Miguel» inundaron Twitter. Iberia Airlines emitió un comunicado disculpándose, pero Javier fue suspendido temporalmente por alterar el orden público. En casa esa noche, solo en su pequeño apartamento en el barrio de Chueca, Javier recibió una llamada de su padre. «Hijo, ¿qué demonios has hecho? ¿Defendiendo a maricones? ¿Quieres arruinar tu carrera?», le espetó con voz dura. Javier colgó, sintiendo un vacío en el pecho. No era solo por Miguel, era por él mismo. Había salido del armario sin querer, y ahora tenía que enfrentar las repercusiones. Al día siguiente, Miguel lo contactó a través de Instagram. «Gracias por lo que hiciste. Nadie nunca me había defendido así», escribió. Javier, aún aturdido,
Aceptó reunirse con él en un café cerca de la Puerta del Sol. Miguel era más que un pasajero, era un joven inteligente. Apasionado por el diseño urbano. Que había crecido en una familia liberal pero aún lidiaba con el estigma social en ciertos círculos. Compartieron historias, Javier confesó su propia orientación. Y por primera vez en años. Sintió una conexión genuina. Pero mientras hablaban, Javier recibió un email de la aerolínea, una audiencia disciplinaria. Su intervención había costado caro. No solo en términos laborales, sino en su paz mental. ¿Valía la pena el riesgo? Esa pregunta lo atormentaba mientras caminaban por las calles empedradas, ignorando las miradas curiosas. La presión familiar no tardó en intensificarse. Su madre, una devota católica, lo llamó llorando, Javier. ¿Es verdad lo que dice tu padre? ¿Eres uno de ellos? Él negó al principio, por hábito. Pero luego admitió la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue peor que cualquier grito. Su hermana menor, la única que lo apoyaba en secreto, le envió un mensaje: hermano. Estoy orgullosa de ti. Pero ten cuidado. Papá está furioso. Javier se sentía atrapado entre su lealtad familiar y su integridad personal. En el trabajo, colegas lo miraban de reojo, algunos lo felicitaban en voz baja. Otros lo evitaban. Carmen, la azafata, presentó una queja contra él por agresión verbal. El conflicto interno lo consumía, había actuado por heroísmo o por un deseo reprimido de liberación. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Su beca en Nueva York estaba en juego porque el vuelo perdido lo había retrasado. Y sus padres, aunque tolerantes, le reprochaban no ser más discreto. En España somos progresistas. Pero no todos lo son, le dijo su padre. Miguel se sentía culpable por arrastrar a Javier al caos. En su segunda reunión, en un parque bajo el sol madrileño, Miguel le tomó la mano. No tenías que hacer eso por mí, murmuró. Javier sintió un escalofrío, era la primera vez que alguien lo tocaba así en público. Pero el momento se rompió cuando un grupo de turistas lo señaló, recordándoles la realidad. Javier retiró la mano instintivamente. Y Miguel se dolió. Ese gesto reveló la profundidad de sus miedos mutuos. La audiencia en Iberia fue tensa. Javier defendió su acción citando las políticas de inclusión de la compañía. Pero el gerente, un hombre conservador, lo cuestionó: ¿y si esto afecta nuestra imagen con clientes tradicionales? Javier salió con una advertencia formal. Pero su mente bullía de indignación. Decidió unirse a una asociación LGBT en Madrid, donde conoció activistas que lo animaron a demandar. Miguel, a su lado, se convirtió en un apoyo inesperado. Juntos, planearon una campaña en redes. Pero Javier dudaba, ¿estaba listo para exponerse completamente? El precio era alto, amigos de la infancia lo bloqueaban en Facebook. Y su padre amenazaba con desheredarlo. Cada decisión lo empujaba más cerca del abismo. Pero también hacia una libertad anhelada. La campaña cobró vida rápidamente. Javier y Miguel crearon un vídeo contando su historia, que acumuló millones de vistas. Organizaciones como COGAM, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, los respaldaron. Y pronto, medios como El País y La Vanguardia publicaron artículos. Pero con la visibilidad vino el backlash.
Javier recibió amenazas anónimas por email, maricón. Quédate en tu agujero. En el trabajo. Lo reasignaron a vuelos nacionales. Un democión sutil. Miguel. Por su parte. Perdió la beca inicial pero consiguió una extensión gracias a la publicidad. Sin embargo, su relación con su novio anterior se rompió, el chico no soportaba el escrutinio público. Miguel se sentía solo. Y Javier, con su empatía natural, se acercó más. Una noche, en el apartamento de Javier, compartieron una cena sencilla. Nunca pensé que defender a alguien me cambiaría tanto, confesó Javier, mirando a Miguel con ojos vulnerables. Miguel sonrió, tú me salvaste. Ahora yo te ayudo a salvarte a ti mismo. Ese momento marcó el inicio de una atracción mutua. Pero no era simple romance, era una alianza forjada en el fuego del conflicto. Javier luchaba con su educación católica, ¿era esto un pecado? ¿Cómo le habían enseñado? Sus noches de insomnio se llenaban de dudas éticas. ¿Debía priorizar su felicidad sobre el dolor de su familia? El conflicto familiar escaló cuando su padre viajó a Madrid. En un restaurante tradicional. El hombre lo confrontó, has avergonzado a la familia. Tu madre no duerme por las noches rezando por tu alma. Javier. Con voz firme. Respondió, papá. Soy gay. Siempre lo he sido. ¿Prefieres que viva una mentira? El padre se levantó y se fue, dejando a Javier destrozado. Esa traición emocional lo hizo cuestionar todo. Miguel lo consoló. Pero Javier se alejó temporalmente, temiendo arrastrarlo al abismo. No quiero que pagues por mis batallas, le dijo. Miguel insistió, ya estamos en esto juntos. En el ámbito social, la presión era asfixiante. En un vuelo a Barcelona, un pasajero lo reconoció y lo insultó en voz baja, no quiero que un desviado me sirva. Javier mantuvo la compostura, pero internamente se quebraba. Se unió a terapia grupal en Cogam, donde escuchó historias similares, hombres rechazados por sus familias, discriminados en el trabajo. Esto lo fortaleció. Pero también resaltó las Maut 1C, ¿era justo exponer a su familia al escrutinio público? Su hermana le suplicó, para. Javier. Papá está enfermo del corazón por esto. El dilema lo torturaba, libertad personal versus lealtad familiar. Miguel. Meanwhile. Enfrentaba su propio torbellino. Sus amigos lo celebraban como un héroe. Pero en la universidad, profesores conservadores lo miraban con desdén. Un día, recibió una oferta de trabajo en una firma de arquitectura, pero con la condición de mantener un perfil bajo. Aceptar y traicionar sus principios. O rechazar y arriesgar su futuro. Compartió su duda con Javier en una caminata por el Retiro. A veces siento que el mundo nos obliga a elegir entre ser nosotros mismos o sobrevivir, dijo Miguel. Javier lo abrazó, ignorando las miradas. Un pequeño acto de rebelión. La tensión culminó en una manifestación en la Plaza de España. Javier habló ante cientos, no pedimos privilegios. Solo igualdad. Miguel lo aplaudió desde la multitud. Pero un grupo contramanifestante lanzó insultos y objetos. Javier resultó herido levemente. Un corte en la frente que simbolizaba el precio físico. En el hospital, Miguel le tomó la mano, no te arrepientes. ¿Verdad? Javier negó. Pero en su interior,
La duda persistía. ¿Valía la pena el dolor? Su carrera pendía de un hilo, Iberia lo presionaba para retractarse públicamente. Decidió no ceder. En una entrevista televisiva en Antena 3, declaró: si las aerolíneas no protegen a todos los pasajeros, ¿qué sentido tienen? El público se dividió: apoyo masivo de jóvenes, rechazo de sectores tradicionales. Su padre lo llamó por última vez: no eres mi hijo. Esa traición lo hundió en una depresión temporal. Miguel lo sacó adelante, cocinando para él, escuchándolo. Su relación se profundizaba. Pero sin apresuramientos, era un bálsamo en medio del caos. El punto de inflexión llegó cuando otras aerolíneas contactaron a Javier. Air Europa y Vueling lo invitaron a seminarios sobre diversidad. Su regla, protocolos estrictos contra discriminación, comenzó a influir. Pero el costo personal era inmenso: aislamiento familiar, estrés constante. Javier se preguntaba si sus elecciones eran correctas o egoístas. Miguel, con su optimismo, lo animaba: estás cambiando vidas. Sin embargo, una noche, Miguel confesó su propio miedo: a veces quiero huir de todo esto. Javier lo entendió: el amor naciente entre ellos era frágil ante tanta presión. La demanda contra Iberia avanzaba. Javier, con abogados de Cogam, alegaba discriminación sistemática. Testigos confirmaron incidentes similares en la compañía. Miguel testificó, relatando el humillante momento. El juicio en los tribunales de Madrid fue un circo mediático. Javier enfrentó interrogatorios duros: no exageró por atención personal. Él respondió con calma: actué por justicia. No por mí. Pero las noches previas, el pánico lo invadía. Soñaba con su padre desaprobándolo, con Miguel abandonándolo. El conflicto interno era brutal: ¿era un mártir o un tonto? Miguel, apoyándolo, lidiaba con su familia. Su madre lo abrazó: estamos orgullosos. Pero su abuelo, un franquista viejo, lo repudió. No vengas más a casa, le dijo. Miguel lloró en brazos de Javier, cuestionando: ¿por qué el amor causa tanto odio? Javier no tenía respuestas, solo podía ofrecer consuelo. Su relación evolucionaba a algo profundo, con caminatas nocturnas por Gran Vía, donde se permitían pequeños gestos de afecto. Pero la sociedad los juzgaba: comentarios en redes los tildaban de provocadores. Un giro inesperado: Carmen, la azafata, se retractó públicamente. En una carta, admitió su error, influida por su educación religiosa. He aprendido que el amor no discrimina, escribió. Javier la perdonó en una reunión mediada, pero no sin dolor. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Miedo a lo desconocido, respondió ella. Ese encuentro lo hizo reflexionar sobre el perdón versus la justicia. ¿Debía presionar por su despido o promover el cambio? Optó por lo segundo, proponiendo entrenamientos obligatorios en diversidad para Iberia. El alto trao llegó en el veredicto. El juez falló a favor de Javier: compensación económica y reformas obligatorias. La noticia se extendió: aerolíneas europeas adoptaron protocolos similares. Javier se convirtió en un ícono. Pero el precio era alto. Su salud mental flaqueaba: terapias semanales lo ayudaban a procesar el trauma. Miguel,
Su ancla. Le propuso mudarse juntos, construyamos algo nuestro. Javier aceptó. Pero con reservas. ¿Podían sobrevivir al escrutinio constante? La familia de Javier se fracturó más. Su madre lo visitó en secreto. Te quiero. Hijo. Pero tu padre no cede. Javier sintió el peso de la elección, reconciliación o autenticidad. Eligió lo segundo. Pero el vacío persistía. En una cena con amigos LGBT. Celebraron la victoria. Pero Javier se sentía hueco. He ganado. Pero perdido tanto. Confió a Miguel. Este lo besó suavemente. No estás solo. Ese momento de intimidad contrastaba con el caos exterior. Sin embargo, una traición surgió. Un colega de Javier filtró emails privados donde expresaba dudas sobre su orientación en el pasado. Redes lo acusaron de hipócrita. Javier se defendió en una conferencia de prensa: todos evolucionamos. Pero el daño estaba hecho. Miguel dudó por un instante: ¿me usas para redimirte? Javier lo negó vehementemente. Pero la semilla de desconfianza germinó. Pasaron días separados. Cada uno lidiando con demonios internos. Javier enfrentó a su colega: ¿por qué me traicionas? ¿Envidia? Admitió. Esa confrontación lo fortaleció. Pero resaltó las fragilidades humanas. Miguel. Herido. Buscó consejo en sus amigos. El amor verdadero resiste. Le dijeron. Regresó a Javier con una propuesta: hagamos esto oficial. Pero en nuestros términos. Javier aceptó. Sellando su compromiso con un anillo simple. Pero la sociedad no descansaba. Una campaña conservadora los tildó de la agenda gay. Javier lideró una contracampaña. Hablando en el Congreso: la igualdad no es opcional. El agotamiento lo golpeaba. Cuestionando si el activismo valía el sacrificio personal. Con el tiempo, la regla de Javier, protocolos antidiscriminación estrictos, se adoptó en todas las aerolíneas españolas. Y luego en Europa. Iberia lo reintegró con un ascenso a entrenador en diversidad. Javier viajaba ahora no solo sirviendo, sino educando. Miguel completó su maestría y abrió un estudio de arquitectura inclusivo. Juntos, compraron un piso en Malasaña. Un barrio progresista. Su relación floreció. Con rutinas simples, desayunos en la terraza. Discusiones profundas sobre el futuro. Pero las cicatrices permanecían. Javier visitaba a su madre a escondidas: su padre nunca cedió. Muriendo un año después sin reconciliación. Ese luto lo marcó. ¿Había elegido correctamente? Miguel enfrentó su propia pérdida cuando su exnovio lo contactó. Arrepentido. ¿Te extraño?, dijo. Miguel lo rechazó: encontré algo real. Pero la tentación de una vida normal lo tentó brevemente. Compartió con Javier: a veces extraño la anonimidad. Javier entendió: yo también. Juntos, decidieron pausar el activismo público, enfocándose en su vida privada. Viajaron a Andalucía, donde Javier confrontó sus raíces. En Sevilla, ante la tumba familiar, lloró: papá. Ojalá hubieras entendido. La sociedad evolucionaba lentamente. En un vuelo, Javier vio a una pareja gay besándose sin miedo, sonrió. Sabiendo que contribuyó. Pero reflexionaba sobre los costos: amistades perdidas, salud mental afectada.
Mautun eternas. Miguel lo animaba, cambiaste el mundo. Javier respondía, ¿pero a qué precio? Su historia inspiró a otros. Pero también generó debates, ¿es el activismo individual efectivo? ¿O solo un sacrificio vano? En una charla TED en Barcelona, Javier concluyó, las elecciones que hacemos definen no solo nuestras vidas, sino las de otros. Pero siempre hay un precio. Miguel. En la audiencia, aplaudió con lágrimas. Regresando a casa, planearon una boda discreta, simbolizando su victoria personal. Sin embargo, dudas persistían, habían traicionado a sus familias por egoísmo. ¿O liberado sus almas? La vida continuaba con altibajos. Javier recibió un premio de derechos humanos, pero rechazó ofertas de fama. Prefirieron la tranquilidad, paseos por el Prado, cenas con amigos leales. Miguel diseñó espacios inclusivos. Javier entrenó a generaciones nuevas. Su amor, forjado en el fuego, resistía. Pero en momentos solitarios, Javier se preguntaba si el camino alternativo, silencio y conformidad, habría sido más amable. Al final, su historia se convirtió en un libro. El billete roto, que provocó discusiones nacionales sobre tolerancia. Lectores debatían, ¿fue Javier un héroe o un disruptor innecesario? Miguel y él vivían en paz. Pero el eco de las elecciones pasadas resonaba. ¿Es correcto priorizar la identidad personal sobre los lazos familiares tradicionales?